Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues aquí yo muy contento, ¿verdad? Presentando la palabra en el gran programa de Cápsulas de Dermendi. Pues muy contento, muy feliz. Les traigo hoy un cantar, un bello cantar. Cantar original extraído del libro Poemas, Trovas y Cantares de Elder Méndez, un servidor, y con mucho gusto le voy a dar seguimiento a para que lo puedan escuchar, ¿sí? Oriundo de Oaxaca por derecho, nacido fuisteis en Gueratao, mas vuestro infortunio inminente se veía al lado de un tío tirano y duro, cual amor vislumbrar no parecía. Vuestra pequeñez tan corta aún era, mas vuestros quehaceres de hombre al parecer ya estaban. Oh pequeño indio americano, de guarachi y calzón blanco, con vuestra flauta de carrizo y tocar cual pastor apasionado, apacentando las ovejas y llevando a campear muy temprano al partir y muy tarde al regresar. Os contaban las ovejas, no os fueran a faltar, pues amenazado estabais por una de ellas al faltar. Mas una tarde en las montañas y a un lado el pequeño lago, invitándote a jugar, ya con resortera, ya con piedras y con vuestra flauta al tocar, todo un dulce cantar. La tarde se venía encima y 2 ovejas faltarían, obra de aquellos que viéndote con recelo, vuestro mal alcanzaría. Oh, aflicción y gran temor sí hubo dentro de vuestro corazón, mas sacudiendo todo vuestro ser, buscasteis y rebuscasteis en el lugar sin más encontrar. Mas sin embargo, el manto de la noche cubrió la población, más sigiloso y más que cauteloso, guardasteis tú el rebaño y sin siquiera pensarlo, huiste de dicho lugar, el cual un día fuera vuestro hogar. Y sin rumbo fijo a seguir, vuestro cuerpo temprano, temblando por gran temor, caminasteis entre la noche, y ya a lo lejos la aurora os sorprendió. Sin probar bocado y sin siquiera beber, seguiste vuestro camino sin atrás divisar, hasta llegar a un monasterio, a donde sierva vuestra hermana era de dicho lugar. Lo único en realidad que os quedaba, y así unos días oculto os sostuvo, mas hablando con los sacerdotes de dicho lugar, pidió de rodillas os brindaran posada y estadía, pero ¿a cambio de qué? Jamás lo dijisteis, mas comisteis, dormisteis, estudiasteis y de abogado un día os recibisteis, mas del seminario al tiempo os decepcionasteis, pues solo tú sabías sobre tal desconveniencia, y así fuisteis empleado gubernamental. Sí, pues asumiste puestos políticos, mas no solo un día legislasteis, sino que la presidencia al tiempo lograsteis. Y así, por ende, conseguiste reconocimiento, sí, como benemérito de las Américas, no solo con vuestra frase eterna, la cual está escrita: el respeto al derecho ajeno da como resultado la paz, la conservación y la libertad de todo pueblo o nación.
sino con muchas otras cosas más. Tú, pastor flautista de guarache y calzón, terminasteis como todo un señorón, pasando a la posteridad con grandes letras de oro, no solo en vuestra nación, sino en toda población, pues así pasasteis con orgullo a los anales de la historia, mas vuestra muerte tan sentida con rabia recordamos, pues una víctima fuisteis de tal asesinato proyectado, quedando como mártir ante el mundo entero, pues enfermo y lánguido fuiste sumergido en las aguas de una bañera repleta de agua hirviendo, quemando así vuestro cuerpo con saña y salvajismo, prolongando así la agonía por una venganza bravía de tan malévola cofradía llamada masonería. Por ello, el masón mayor será siempre recordado como el asesino intelectual de un gran hombre admirado, cual único pecado fue hacer justicia, llevando al banquillo a ese pobre hombre que, siendo engañado, le ofrecieron la corona de una nación libre y soberana que jamás aceptó ser allanada por ninguna nación extranjera. Y si la esposa de ese pobre hombre enloqueció, no fue culpa de uno ni de ninguno. Ya la venganza se atisbaba, pues Napoleón, asesino intelectual, culpable fue de la muerte de ese gran gobernante, que en vida fue llamado Don Benito Juárez. Te recordamos con gran cariño y respeto como un hombre humilde, bueno, inteligente y sabio, que supo llevar a su gran nación a los principios de una nueva aventura llena de libertad, prosperidad y autonomía. Y aunque los dineros no alcanzaban, por los saqueos y naciones salteadoras, como pudisteis, fuiste digno de ser buen mexicano. Elder Méndez, con ustedes, muchas gracias. Veréis, este cantar y otros más los escribí allá por el mes de marzo de los 1960, y con mucho gusto aquí se los dejo a ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, tardes, noches, ¿no? Ya están dando las 6 de la tarde, las 18 horas, ¿verdad? Entonces, pues, pues sí, ya es, un poco tarde, perdón, estamos buscando aquí acomodar las cosas. El día de hoy, pues, tengo, una respuesta que dar. Vosotros ya sabéis que yo siempre contesto a todas las preguntas, ¿verdad? Y en esta ocasión voy a contestar a mi sobrina Diana, ¿verdad? Porque ella me planteaba y me decía sobre la vida de Benito Juárez, y me decía que él no había hecho nada, que él era un traidor incluso a la patria.
Entonces yo le decía que pues estaba equivocada, ¿no? Que depende, ¿no? De las mentalidades, depende de los escritores, los investigadores, aquellos que escriben sobre la historia, y se da que hay escritores que son de derecha, que son de ultraderecha y desde luego pues que de izquierda también, ¿no? Dependiendo ahí qué libro leamos, ¿verdad? Y sobre el escritor, ¿verdad? A qué ideales pertenezca, ¿sí? Ya sea derecha, ultraderecha o izquierda, o en un estado neutral, ¿verdad? Que sería lo mejor, ¿no? En un estado neutral, el cual no se tenga ningún partido político religioso, ¿sí? Veréis. En este caso, pues yo cuando escribo en un ámbito neutral, ¿sí? No tengo partido político, no tengo religión alguna, y me apego a lo que es derecho e historia, ¿no? Pero historia verdadera, no manoseada ni ultrajada, ¿sí? Y pues yo con mucho gusto, sobrina mía, te respondo, porque el día que estuvimos platicando había muchas interrupciones, no podía yo contestarte porque me interrumpían y se iban por otro lado y demás, ¿no? Bien, hoy nadie me interrumpe, ni tú siquiera, y te suplico me escuches porque así lo querías, ¿no? Que yo te contestara y te voy a hacer la contestación, te la voy a dar hoy mismo. Mira, voy a empezar y antes que nada, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy yo aquí muy contento en lo que es el programa de Gaceta Catalana, ¿verdad? Dentro de lo que es la noticia, ¿verdad? Comentando la noticia. Entonces, pues hoy tenemos ese mensaje para mi sobrina, el cual me está diciendo, ¿verdad? Que le conteste. Y pues esto es de Benito Juárez, ¿verdad? Dentro de la historia, ¿sí? Veréis, Benito Juárez, quien fuese presidente de la República Mexicana entre los años 1858 y 1872, político que luchó, ¿sí? Que luchó por la práctica de lo que fuera el ideario liberal, ¿sí? Decretando leyes dentro de la reforma agraria, el Estado laico, o sea, la separación entre iglesia y Estado, la libertad de prensa, la sumisión del ejército a la autoridad civil y otras tantas cosas más que se dieron, ¿sí? En aquellos tiempos. Todas estas reformas, ¿verdad? O transformaciones hicieron que enfrentara serias y complicadas dificultades, ya que pues los conservadores pues dieron lugar a una guerra conocida como pues la Guerra de Reforma, como ya todos vosotros sabéis, en los 1858, ¿no? Todo esto llevó al país al caos, ya que el presidente pues había recibido el país en una quiebra absoluta, y esto lo pueden confirmar, y para que les digo, son estudiantes los que muchos están escuchando y sabéis, ya lo han visto, ¿no? Y si no, pues diríjanse a los escritos, ¿verdad? Por la historia, ¿verdad?, que se da en cuestión a Benito Juárez, y de ahí saldrá todo esto, ¿no? Porque yo les decía, ¿no?, que el país estaba pues en una quiebra total,
pues no había dinero y había que sacar el país adelante, ¿no? Era muy lógico, ¿no? Y necesario incluso, pues a casi cualquier precio, ¿no? A casi cualquier precio. No había los fondos necesarios, además, para el pago de la deuda, ¿sí? De la llamada deuda externa, ¿no? Pues se debía a España, Inglaterra y Francia, ¿no? Esto, pues, eso de Francia, pues se debía por, ya sabéis, vosotros, ¿no? La guerra de los pasteles y demás y todo eso, que no nos vamos a adentrar a ello porque nos iríamos demasiado muy largo, ¿no? Entonces, pues, resumiendo todo eso, pues, esto ocasionó un tratado, ¿sí? Porque ellos exigían, ¿sí? Y estaban en su derecho. El cual, pues, ese tratado, ¿verdad? Se le estaba llamando, o se le llamó más bien el Tratado de la Sociedad, ¿sí? Y con el pretexto del impago a lo que fuese la deuda externa, ¿verdad? Y a sabiendas que España e Inglaterra aceptaron el tratado y se retiraron, ¿no?, a sus respectivos países, ¿sí? No así lo hizo Francia, pues le declaró la guerra a México. Ya era el pretexto, ¿sí? Ya lo tenían aquí en la mente, ¿sí? Convirtiéndose pues esto convirtiendo más bien a México envuelto en el conflicto, en la intervención francesa, y esto que pasó, que en los 1863, ¿verdad? Creo que sí, 1863, como veis, estos conflictos los tuvo que afrontar el gobierno de Benito Juárez, los tenía que afrontar a como de lugar, no tenía de otra. Bien, pero ¿qué pasó aquí? Pues que los conservadores, ¿verdad? Al ver que la Constitución, fijaos bien en lo que voy a decir, porque esto sí que está interesante. Ellos vieron que la Constitución que se había hecho poseía un corte liberal, ¿sí? Establecieron un plan entonces, porque ellos no querían ese corte liberal, plan de Tacubaya, pero en ese tiempo pues existía un hombre político muy prominente, ¿no?, llamado Ignacio Comonfort, el cual pues después de ser porque era un patriota y que había lidiado además contra los conservadores, pues a resumidas cuentas, ¿verdad?, traicionó la causa, se adhirió al enemigo, dando un golpe de estado, ¿no?, el cual al cual se le persigue y encarcela al presidente Juárez. Y de dicha forma es que, por causa de todo esto, pues da inicio la guerra de reforma, ¿no? Juárez tenía, o tiene en ese momento, ¿verdad?, problemas, y por una mera casualidad, ¿no?, por una mera casualidad y por mera fortuna huye fuera del país. Y esto es Sudamérica, ¿no? Huyó a Panamá, ¿sí? Pero nada más fue un tiempo, porque regresa en mayo de los 1858, ¿sí? Y así pues restableciendo su gobierno en lo que era la Santa Veracruz, ¿sí? Hoy que se le dice Veracruz, ¿no? Pero en realidad era la Santa Vera Cruz, ¿sí? Pero en fin, en ese tiempo fue que proclamó las leyes de reforma, todo esto inclusive fue reconocido por los Estados Unidos, además de ganar, ¿verdad?, pues la guerra de reforma en los 1860, ¿no? Mira, la guerra se ganó, no por otra cosa, sino porque todo el pueblo estaba con Juárez. Y esto le daba más fuerza a Juárez para seguir adelante, ¿no?
Pero lo inesperado llegó, ¿no? Sucedió que los conservadores, o sea, los de la derecha, ¿verdad? Y ultraderecha trajeron por medio de Napoleón, ¿no? A un ser llamado archiduque Maximiliano pues de la Austria, ¿no? Con un tratado para ser el nuevo, ¿sí? El nuevo emperador, ¿sí? De México, pues, ¿no? Entregando así de dicha manera, ¿verdad? Al país, ¿no? Tanto a la Francia como a la Austria, ¿sí? Bola de traidores desdichados, ¿no? No, no tengo palabras para decirles lo que se merecen. Bueno, mi forma de hablar no me lo va a permitir. Veréis, todo esto, ¿verdad? Todo esto acabó con el sitio de Querétaro, ¿no? Allá por los 1887, ¿sí? Que pidió, más bien, perdón, que dio pie, ¿verdad? Que dio pie al fusilamiento de este señor, ¿no? Yo no lo critico, pues era un buen hombre, tonto, ilusionado y engañado, ¿no? Pero, pues, en fin, dio pie al fusilamiento de Maximiliano junto con unos traidores a la patria, ¿no? Que estaban con él. Esto fue muy sonado, ¿no? En el Cerro de las Campanas, ¿sí? Todo esto pasaba en aquellos tiempos, pero algo muy curioso se estaba dando, ¿no? Juárez sería reelegido nuevamente. Sí, sí, se estaba reeligiendo, pero porque el pueblo así lo pedía, tenía necesidades de terminar lo que se estaba construyendo, algo bueno en ese tiempo para el pueblo mexicano, ¿no? A pesar de la escasez de los dineros y de las presiones que tenía, externas e internas, bueno, en fin, ¿sí? Juárez sería reelegido nuevamente y Porfirio Díaz, ¿sí? Que estaba muy, pero muy frustrado por no poder gobernar el país, reñía con Juárez, pues trataba a toda costa de quitarlo de la presidencia, pues ¿para qué? Pues para sentarse él, ¿no? Estaba obsesionado, estaba loco por cumplir, era su sueño dorado, ¿sí? Pero nunca pudo con Juárez, él, jamás, pues el gran apoyo del pueblo lo mantenía a Juárez, ¿no? Estoy hablando de Juárez, lo mantenía firme y seguro, así que Porfirio Díaz pues urdió un plan, ¿no? El llamado de la Noria, eso lo podéis investigar. Esto para, fijaos bien nada más en lo que voy a decir, ese tratado era para prohibir la reelección de presidentes, ¿sí? Y lo hizo con Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasó después? Que tuvo que esperar su tiempo y pues le llegó, ¿no? Porque sí le llegó, pero después del asesinato, ¿sí? De Benito Juárez, porque a él lo asesinaron. Es mentira lo que dice la historia de derecha y ultraderecha, que le dio un infarto. Eso es mentira. Mira, sobrina mía, te pido que te voy a adjuntar a esto que estoy hablando, ¿sí? Te voy a adjuntar un poema que hice hace muchísimos años, pero muchísimos, ¿sí? Llamado Benito, ¿sí? Es un poema sobre la vida de Benito, ¿sí? Entonces, pues yo lo realicé, lo tengo incluso en mi libro de poemas que tengo por ahí, ¿no? Poemas, trovas y cantares, así se llama el libro. Ahí está el poema de Benito. Pero como les decía, ¿no? A él lo habían asesinado, ¿no?
¿Y quién iba a poder pensar, no? ¿Quién iba a poder pensar lo que proclamando Díaz la no reelección fuera el dictador más nefasto, ¿sí?, y duradero del país de México? Dentro de su gobierno, ¿sí?, trató, o más bien, esos tratados, pero trajo con ello mucha inversión extranjera, ¿sí? Como por ejemplo lo que fue el ferrocarril, el cual le dio a los estadounidenses, ¿sí?, a costa de permitir esclavizar a los trabajadores mexicanos, los que trabajaban por largas jornadas, poniendo tanto las vías como los durmientes, así como limpiando y emparejando los caminos, ¿no? Ya que los trabajadores, ¿verdad?, más, o más bien, los trabajos que se le daban a estos, ¿no?, eran los más pesados y arriesgados, ¿no? Todo esto era para ellos, para los propios mexicanos, ¿sí? Así que pues todo esto tenía muy descontento totalmente al pueblo, ¿no? Y si a esto, pues, a estos hechos le aunamos lo de las minas, ¿se acuerdan de lo de las minas, no? Ya sabrán, ¿no?, lo que de Sonora y Veracruz, ¿no? Las minas de Cananea y de Río Blanco, ¿no? Pues veremos todo un rollo de problemas que empezaron a hundir totalmente al general Díaz, hasta el grado, fíjense bien en esto, ¿no? Porque pues todos lo saben, ¿no? Hasta el grado de declarar a un reportero estadounidense que vino a hacerle un reportaje, ¿verdad? Y le decía, ¿no?, que le preguntaba, ¿no?, que sobre su trabajo, sobre el país y todo eso, ¿no? Y él le dijo que, pues, le dijo que trabajando duro, él, ¿no? En una forma molesta se lo dijo, ¿no? Yo he trabajado muy duro en la forma de sacar adelante a este país, pues ahora resulta que con todos estos descontentos de parte del pueblo, pues prácticamente, decía él, ¿no?, que prácticamente pues estaba harto, ¿sí? No con esas palabras, pero lo daba, pero se bien a entender, ¿no?, que estaba harto, ¿verdad?, de los mexicanos, ya estaba hasta aquí, ¿no? Y es que en cada manifestación o grito de los mexicanos, ¿verdad?, quejándose, ¿no?, pues, pues él, con mano no solo dura, con mano de hierro, cogía y mandaba aplastar las manifestaciones, ¿no?, y callar los gritos de aquellos que alzaban la voz en contra de él, ¿no?, del general, para quedar pues en unos gritos ahogados, ¿verdad?, y reclamos convertidos en una total mudez, ¿no?, porque a él no le gustaba que le reprimieran o que le refutaran lo que él decía, ¿no? Él decía, cálmense, y si no se calmaban, mandaba al ejército, mandaba a aplastar, no mandaba a solucionar, mandaba a aplastar, ¿sí? Por tanto, pues declaraba que estaba dispuesto a dejar el poder en los 1910, así lo dijo en esa entrevista. Ahí está, pueden verla. Y es que incrementó la mano de obra, sí, la incrementó, pero muy mal pagada, ¿sí? Las condiciones laborales eran, además de precarias, esclavistas, ¿eh? Mira, durante el tiempo del gobierno en lo que fue la parte de Porfirio Díaz se vio un crecimiento, pues con respecto a las vías de comunicación, así como en la cuestión económica y urbana, ¿no?
también les diré que sí, que efectivamente la visión de México, ¿verdad?, en lo que es el mundo del exterior, pues tenía cierta solidez, ¿no? Cosa que antes, pues no, la verdad no se tenía, ¿no? Pero por supuesto que esto no iba a llegar muy lejos, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Pues porque en esos tiempos, ¿verdad?, surgieron conflictos. Fijaos bien en esto, porque esto es importante, ¿sí? Porque dio la ruptura ahí al gobierno de Díaz, ¿no? Porque en ese tiempo pues surgieron conflictos y estos brotan en fractura, ¿no? Dentro del mismo gobierno de Díaz. ¿Y qué fue lo que motivó a todo esto? Pues que un grupo de científicos dirigidos por un tal José Yves Limantour, ¿verdad?, chocaba con las ideas de los militares, un grupo joven, ¿no?, ya de militares dirigidos o guiados por Bernardo Reyes, ¿no? Bien, ahí había muchos conflictos en esos choques, ¿sí? Bien, vosotros me diréis muy seguramente que por qué me refiero con esto, o a qué me refiero con esto, ¿no? Pues a que en esos momenticos pues surge la desigualdad. Sí, señor, surge la desigualdad. Y es que ya en los 1895 existía un total, fijaos bien en esto, ¿no? Es una estadística. Existía un total de 12.6 millones de seres humanos en territorio nacional. ¿Y qué pasaba con esto? Pues que tan solo el 2%, el 2% de toda esa gente representaba a la clase acomodada, o sea, a la poderosa, a la de alto nivel llamado económico, o sea, la élite o la élite. Y por supuesto que, pues, que el ámbito político y la verdad, pues, todo esto nos lleva a la desigualdad social, ¿no? O sea, al caos, como la opresión, la escasa economía, y aplastados por lo que fuere el yugo político, ¿no? La escasa cultura y hasta el absolutismo en lo referente a la religión, ¿sí? Esto fue y será siempre en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?, la minoría social. Y hasta el absolutismo en todo esto, ¿no? Veréis, en los años 1910 se dio lugar en todo esto, ¿no? Pero ya pasando a los 1917, ¿verdad? O sea que entre 1910 y 1917, que en 1910 fue la revolución, ¿no? La revolución que se dio en México, ¿no? Y llegando a 1917, pues se dio la constitución política de los Estados Unidos dentro de, pues, de ese año, ¿no? Fijaros bien en esto, porque esto a mí me llama la atención y me gusta muchísimo, que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dentro del mismo este año fue llevaba así, fue muy sonado en todo el mundo, ¿sí? Muy sonado en todo el mundo. Es más, fue fue esa constitución la primera, ¿sí? La primera en el mundo por su contenido político-social. No había otra. Era la primera, ¿sí? Porfirio Díaz nos trajo modernidad y economía, no lo voy a negar, pero ¿a costa de qué? De todo un gobierno represivo, el cual recurría a la fuerza por imposición, ya que no existía libertad política ni social. ¿Y a dónde llegó todo esto? A ver, ¿a dónde llegó todo esto? Pues lo que fue el levantamiento armado, ¿no? Y además hay otra cosa, porque mi hijo decía también que unas cosas locas, ¿no? Que
Porfirio Díaz había impuesto a Benito Juárez. ¿Cómo lo había impuesto si Porfirio Díaz fue después de Benito, ¿no? Bueno, pero vayámonos a otra cosa, ¿no? Esto estaba ahí aberrante, ¿no? Hubo un levantamiento armado y es mentira que Porfirio Díaz, es a lo que voy, ¿no? Que este señor puso la costumbre de los partidos políticos, porque así decía mi hijo, ¿no? Que él había inventado los partidos políticos porque, pues, como él era el único y el que siempre ganaba porque no había otro, pues había puesto otros para luchar y así ver que al menos él ganaba, ¿no? Eso es una mentira, ¿no? Nunca se dio, pero en fin, veréis. Porque sí, eso de los partidos políticos, es que adversarios, eso nunca se dio. Pasó por estarse esto religie y religie. Por eso pasó, porque estaba religie, ¿no? Entonces el pueblo se cansó y pues ya no se quiere ir, promete y promete y no cumple, ¿sí? Porque prometía irse y al final del tiempo se reelegía a la fuerza y se quedaba, ¿no? Yo quisiera decirles que él quiso ser como Benito Juárez en la cuestión de la reelección, pero no fue así, porque Benito Juárez, el mismo pueblo, ¿no? En el tiempo de Benito Juárez, ¿no? El mismo pueblo lo reelegía, era muy querido Benito Juárez, el pueblo lo reelegía o se lo pedía. ¿Por qué? Pues porque había mucho que hacer, no terminaba de hacer todos los movimientos y cambios que necesitaba el país, entonces el pueblo pues lo quería más, ¿no? Para que siguiera trabajando en lo que el pueblo quería, ¿sí? Esa era la diferencia entre ellos, ¿no? Que el mismo pueblo lo reelegía y se lo pedía. El general Díaz lo hacía por mera imposición, ¿sí? Por la fuerza y sin consultar a nadie. Por eso fue el levantamiento de Francisco Ignacio y Madero, ¿sí? Apoyado por el pueblo, ¿no? Por las fuerzas revolucionarias, ¿sí? Estas fuerzas revolucionarias, ¿cómo se formaron y por qué fueron? A ver, ¿sí? Fueron porque fueron integradas estas, ¿no? Fueron integradas por los propios campesinos, ¿sí? Obreros, e incluso por la clase media, sí, señor. Así fue, así está, ¿sí? Y solo, ¿qué pedían estas personas? ¿Qué pedían? No pedían mucho, en realidad no pedían mucho. Lo que pedían era derecho a las tierras, ¿sí? Porque se las habían arrebatado y estaban mal, ¿no? Estaban descontentos, no tenían tierras, se las arrebataron. Fueron integrados todo esto por los campesinos, ya les dije, ¿no? Los obreros de la clase media, y unos pedían el derecho a las tierras, ¿verdad? Otros pedían la justicia social, que era el grupo de los obreros, ¿no? Que una justicia social, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las jornadas, los bajos sueldos, en la esclavitud y todo eso, ¿no? Y la clase media, ¿qué pedía? Pedía libertad política, ¿no? Para poder ellos integrarse a la política, ¿no? A la controversia, ¿verdad? A los partidos políticos y demás, ¿no? Al contrapeso, ¿no? Y Díaz no se los permitió, jamás, ¿no? Y pues, querida sobrina, creo que con esto concluyo respondiéndote acerca de lo que es
mi humilde y sincera opinión, ¿sí? Recuerda, mi vida, que yo ni soy de derecha, ni soy de izquierda, ni soy de ultraderecha menos, eso sí que no. La ultraderecha es la iglesia, la derecha son los partidos rateros políticos, ¿no? En su mayoría. Y la izquierda, pues, es el contrapeso, la que no quiere que surjan estas injusticias, ¿sí? Siempre hay una izquierda. Yo siempre he pensado, ¿sí? Yo siempre he pensado que el mejor gobierno que pudiese existir en el mundo es un gobierno integrado por la derecha y por la izquierda, ¿sí? En un 50%. ¿Para qué? Para que los dos se cuiden unos a otros y no dejen que se malinterpreten las cosas o que esto se convierta en una posible corrupción, ¿sí? No deben tener un fuero político como lo tenían en los tiempos de la derecha y la ultraderecha, ¿no? O antes, ¿no? Mirad, Juárez luchaba también en todo lo que ya les dije. Juárez luchaba por quitar el fuero político, ¿sí? Porque había un fuero político llamado especial, ¿sí? El cual era intocable. Entonces, lo que pretendía Juárez era quitar ese fuero, ¿sí? Eso es lo que pretendía, pero no, es que, ¿cómo les diré en mi vida? Es tan difícil, pero tan difícil como lo es en aquellos tiempos de Benito, en aquellos tiempos de lo que fue Francisco Ignacio Madero, en aquellos tiempos en lo que fue su vicepresidente en ese tiempo de Madero, Pino Suárez, que llegó el momento en que cogieron a Pino Suárez y a Francisco, ¿verdad? Los llevaban al Palacio Negro, ¿sí? A prisión, ¿verdad? Como presos políticos, pues. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A ver, que el Palacio Negro, o sea, Lecumberri, ¿no? La cárcel, ¿no? Atrás de ese edificio, de esos edificios, ¿verdad? De la cárcel, había unos llanos, sí, grandes, unos grandes llanos. Y entonces los judiciales los llevaron ahí y les dijeron, bueno, ¿quieren salvar sus vidas? Aquí que estamos solos, corran, váyanse, ¿sí? Váyanse. Entonces, Pino Suárez y Madero cogieron y se fueron, ¿sí? Pero no corrieron, sino caminaron, ¿sí? ¿Y qué pasó? Les dieron la ley fuga. Los mataron por la espalda. Los masacraron ahí. Eso fue lo que pasó. Esa es la verdad de la historia, la pueden investigar, ¿sí? Esa es la verdad. Eso es lo que hacía la derecha y ultraderecha. A todos aquellos que están con la derecha y la ultraderecha, o sea, el llamado PRI o llamado PAN o PRD, están equivocados. Son los mismos traidores a la patria, que lo único que quieren es ultrajar al país, robarlo más de lo que ya le han robado, ¿sí? Darle al pueblo a tole con el dedo, engañándolos, ¿sí? Engañándolos y diciéndoles con su ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, ya estoy viejito. Bueno, con su bla bla bla, ¿sí? Lisonjero. Veréis, es como en aquellos tiempos pasaba como hoy con este presidente llamado López Obrador, ¿no? Al cual la ultraderecha,
que es la más peligrosa, porque es la Iglesia Católica, ¿verdad? Está motivada por el Vaticano, si es verdad, no, lo que estoy diciendo es verdad, me consta, ¿sí? Está motivada por el Vaticano, por el yunque que está adherido, y el yunque extranjero, España, fijaros nada más, ¿sí? Y el PAN, ¿no? Que quiere traer al yunque a México para que el tipo español gobierne aquí, ¿no? Haga su partido y sea el que haga y deshaga, ¿no? O la derecha, ¿no? Por maniobrada y ejecutada por Grupo Atlacomulco, ¿no? Ya no les digo del señor que tiene unas orejitas un poco grandes y está algo peloncito, ¿no? Ya no les digo de ese señor que está bajito, ¿no? Que tuvo muchos problemas psicológicos de pequeño, ¿no? Él y su hermano, ¿no? Ya ni les digo lo de las sirvientas y de las personas que acabaron, ¿no? En la tumba. Ya ni les digo eso porque muy seguramente que ya lo sabrán, ¿no? Los youtubers ya se los ya por ahí están divulgándolo hace mucho tiempo ya. Yo pienso, ¿no? Yo no veo eso, pero sí pienso que sí. Sí, he escuchado perfectamente bien esas cosas por ahí que se dicen. Entonces, sobrina, te recomiendo, como ya te lo dije antes, que cuando seas una profesional, recuerda nada más que la honestidad, la humildad y la congruencia, además de la ecuanimidad, es lo que te va a dar el valor de todo un ser humano. No te lo va a dar el hecho de que en tu escritorio o en algún lugar se vea licenciada, ¿sí? Fulana de tal. Eso no te va a dar ninguna imagen, ni va a hablar bien ni mal de ti. Lo único que se va a ver es de que pues fue una niña estudiosa que terminó su carrera, que tiene una licenciatura, ¿verdad? Y que pues la puede ejercer. Ojalá sea ejercida para el bien, y no para un mundo equivocado al cual no se debe de pertenecer. Recuerda que estamos dentro del mundo de los pobres, no de los poderosos. Esos están arriba en la élite y son nefastos, odiosos, vulgares y demonios. Es lo que son, no son más. Con esto me despido de ustedes, agradeciendo de antemano, ¿verdad?, a mis lectores, seguidores y demás. Espero veas esta respuesta, sobrina Diana, y saludos a todos en tu casa. Muchas gracias. Con ustedes, pues, se despide el abuelo, Elder Mendy.